Buenas tardes para todos, hermanos. Dios nos siga bendiciendo en esta tarde. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, hermanos, pero como siempre, vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él y su Santo Espíritu el que nos dirija en esta hora. Nuevamente te hablamos, Señor, para pedir de tu dirección, para pedir de tu Espíritu Santo, para que sea Él el que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, en esta tarde, tenemos que salir a la obra, ¿verdad? Y es un poco tarde. Vamos a tratar de ir un poco rápido, pero tratando de que con la ayuda de Dios todo se entienda respecto a este estudio. En esta tarde vamos a ver el tema, el estudio, que por cierto tiene mucho tiempo en la iglesia que no lo he escuchado ya antes. Yo recuerdo que este era uno de los estudios de los temas, pues que se repetían mucho porque se cree y es importante. Pero bueno, lamentablemente, vuelvo a repetir, ya tiene mucho tiempo que no he escuchado este estudio, este tema, así que con la ayuda de Dios vamos a tratar de descubrirlo para los que no lo hemos o no lo han estudiado, o recordarlo para los que ya lo hemos estudiado o lo hemos escuchado. El tema de esta tarde es la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia tardía. Hemos escuchado esta frase, hermanos, esta palabra, este tema. ¿Qué sabemos sobre la lluvia tardía? En sí, bueno, también tiene que ver con la lluvia temprana, ¿verdad? Pero a veces dice la hermana Juay que estos temas los conocemos tan a medias que es como si nunca los hubiéramos conocido, ¿verdad? Así que en esta tarde, bueno, vamos a tratar de estudiar este bonito tema para la honra y gloria de nuestro Dios y para beneficio nuestro. Y algunas cosas tenemos que saber. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Bueno, vamos a ver en esta tarde qué es la lluvia tardía, de dónde viene esta palabra. No sé si hay alguien que cree que la lluvia tardía la inventó, como dicen por ahí, ¿verdad? La hermana White. ¿Cuándo va a venir la lluvia tardía? Si ven, son varias preguntas. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Cuándo va a venir la lluvia tardía? ¿A quiénes se les va a dar? ¿Para qué va a servir la lluvia tardía? ¿Me doy a entender? No sé si algunas de estas preguntas todos sepamos la respuesta, o hay algunas que no las sabemos. Así que en esta tarde, bueno, vamos a nuestra cita bíblica para los que van a ver el video. Oseas capítulo 6, esto, bueno, con el fin, ¿verdad? Que vean que esta enseñanza es bíblica, no es inventada por los adventistas, pues ni mucho menos por Elena, ¿verdad? Como algunos tal vez puedan pensarlo. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba, y vendrá a nosotros como ¿qué? Como la lluvia. ¿Como qué? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así que ahí está, es bíblico, hermanos, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y vamos a ver un poquito, como a manera de introducción, por qué se le llama o por qué se le conoce como la lluvia temprana o como la lluvia tardía. Vamos a ir a eventos de los últimos días. Hay un capítulo entero, no lo vamos a ver, hermanos, por falta de tiempo. Ustedes por ahí lo pueden ver. Pero ojalá puedan leerlo ustedes en su casa. Completes el capítulo 13 de eventos de los últimos días. Se llama así, ¿verdad? La lluvia tardía.
En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Estamos hablando literalmente, ¿verdad? Literalmente. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Incluso pues aquí en México también, ¿verdad? Antes de que empiecen las lluvias tempranas, las primeras lluvias, se ara la tierra y se siembra la semilla, ¿verdad? Los agricultores, los que siembran, saben de esto. Y dicen, no, falta tanto para que llueva, pero ya es tiempo de ir preparando la tierra y de sembrar la semilla para recibir las primeras lluvias. ¿Qué es lo que hace las primeras lluvias? Bueno, hace que la semilla germine gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes. Aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae al fin de la temporada, tiene por propósito el fin de que el grano madure y lo prepara para la siega. Por eso ustedes van a escuchar, o yo no sé si han escuchado, las personas que siembran dicen, y ya no alcancé a sembrar. Y los que no sabíamos, ¿verdad? No sabemos, decimos, pero ¿por qué si todavía faltan lluvias? Dice, no, pero es que las primeras lluvias ya se pasaron. ¿Sí? Entonces, aunque las personas siembren, cuando ya pasó la lluvia temprana, las primeras lluvias, aunque las personas siembren, va a caer la lluvia tardía. Las lluvias finales del fin de temporada de lluvias, pero ya no va a servirle a la siembra, ¿verdad? Porque el grano, la semilla, ocupa por lo menos de 2 lluvias. Las primeras lluvias, que es la que hacen que brote el grano, que surja el retoñito, y las lluvias finales es la que hacen que crezca y que entonces esté lista para la siega. Esto nos ayuda a entender, hermanos, de una manera fácil, de una manera sencilla, lo que de una manera simbólica en la palabra de Dios tiene que ver con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. ¿Se entendió esta parte? El Señor emplea estos fenómenos naturales, estos que nosotros estamos hablando, para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Estamos viendo estos fenómenos naturales, o el Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está adelantando esto, que la obra, que la lluvia temprana y la lluvia tardía de la que nos está hablando la palabra de Dios, ¿tiene que ver con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver al libro de Joel, hermanos, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 3, a ver, alguien que lo lea. Perdón, capítulo 2, versículo 23. Alguien que lo lea, por favor. Dice la palabra de Dios así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como antes. Ahí está, ¿verdad? Ahí en Joel también aparecen estas palabras, ¿verdad? Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Fíjense, dice la palabra de Dios que ya Dios, ¿a qué? Ya nos ha dado la primera lluvia. Pero dice de qué manera, ¿cómo? Moderadamente. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, pero también ¿cuál? La tardía, como al principio. Y fíjense lo que sigue diciendo Eventos de los Últimos sobre este asunto. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, escuchen, se da el Espíritu Santo
para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Así que en la parte ilustrativa, el grano y la hierbita, ¿a quién representaría? A cada uno de nosotros. Y la lluvia representa al Espíritu Santo, así como la lluvia de una manera literal prepara el grano, prepara la flor, la hierbita, para que crezca, brote y dé frutos y sea segada. De una manera espiritual, a nosotros se nos es dado la lluvia, para que en las etapas, fíjense cómo dice aquí, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso, pero ya no del crecimiento físico de la planta, en la ilustración, sino del crecimiento espiritual. La maduración del grano, escuchen bien, en la ilustración, la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. ¿Para qué es la lluvia temprana? ¿Para qué es la lluvia tardía? Para ser transformados totalmente a la semejanza de Cristo. Hermanos, esto también echa por tierra aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que se están, disculpen la repetición, enseñando en la iglesia, de que tú vas a ser perfecto hasta que Cristo venga. Hermanos, no. Aquí dice que se tiene que completar la obra de perfección. Se tiene que completar la maduración del grano y ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Este es el estado de aquellos que van a recibir a Jesucristo. No hasta, sino antes. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Antes de que Cristo venga, la iglesia ya tiene que estar, ¿qué? Preparada. Escuchen bien. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. ¿Se acuerdan en la ilustración que pusimos? Si alguien se retrasa y no siembra a tiempo, hermano, se le pasó el tiempo, ya no puede haber, ya no va a haber vida. Igualmente acá. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros, o sea, la primera lluvia, la lluvia temprana, haya hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. O sea, en la imagen ilustrativa, si el sembrador siembra tarde, así la lluvia tardía caiga sobre la semilla, hermanos. Ya para ese tiempo tenía que haber una germinación, ya tenía que haber una plantita, ya tenía que haber un crecimiento. Pero si no hay, si se le pasó el tiempo, ¿qué va a regar la lluvia tardía? No hay planta, no hay nada. Igualmente acá, se tiene que participar de la lluvia temprana para que cuando venga la lluvia tardía, entonces pueda regar aquello que brotó anteriormente. ¿Estamos entendiendo? Dice Joel capítulo 2 versículo 23 que Dios iba a mandar la primera lluvia moderadamente. ¿Sí o no? Iba a descender la lluvia temprana, pero también dice que la tardía como al principio. ¿Cuándo es que se cumplió esto, hermanos? ¿Cuándo es cuando Dios mandó la lluvia temprana? Miren,
Si nosotros seguimos leyendo Joel capítulo 2, pero ahora el versículo 28, sigue hablando de la promesa, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Ya vimos que tiene que ver la lluvia temprana y la lluvia tardía con el Espíritu Santo. Y en el versículo 28 del capítulo 2 de Joel dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y este texto, hermanos, estos textos que nosotros estamos viendo, también echan por tierra aquella doctrina, ¿verdad?, que está entre los protestantes y evangélicos que dicen, los profetas eran hasta Juan. Sí, ellos dicen que ya después de Juan, ya no se iba a levantar otro profeta. Y miren qué equivocados están, hermanos. Cuando ellos dicen que la Escritura dice, los profetas eran hasta Juan, yo quiero preguntarles, ¿de qué Juan están hablando? ¿De Juan el Bautista? Y entonces, ¿dónde dejan a Juan el revelador, el del Apocalipsis? Si supuestamente ya los profetas eran hasta Juan, entonces ellos ya no deben de creer en Juan el del Apocalipsis. ¿Me estoy dando a entender? Pero ellos se contradicen, ellos dicen, no, los profetas son hasta Juan el Bautista. Pero entonces, ¿por qué creen en el libro de Apocalipsis? ¿Me están dando a entender lo que estoy diciendo? Es una contradicción grandísima, es una ignorancia grande, hermanos. Ahora, más todavía, cuando la profecía de Joel dice que en los postreros tiempos iba a haber profetas, ¿verdad? No solamente adultos, no solamente hombres, sino mujeres, niños, ancianos, siervos, siervas. Dice Dios, voy a derramar mi espíritu sobre ellos en aquellos días. Como bien dijeron, hermanos, esta profecía se cumplió de una manera no completa, sino parcial en el día del Pentecostés, con los apóstoles. Miren lo que dice aquí el comentario bíblico adventista. Si esta profecía de Joel hay un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una luz, una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para que el Señor pudiera obrar poderosamente con su pueblo. Así que la profecía dice que esto se cumplió de una manera parcial en el día de ¿qué? De los apóstoles. Vamos a ir para recordar qué es lo que pasó en Hechos capítulo 2. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Aquí podemos, hermanos, sacar muchas cosas, muchas lecciones. Por ejemplo, las condiciones en las que el pueblo de Dios debe de estar para poder recibir, ¿verdad?, el Espíritu Santo, llamado en este contexto lluvia temprana, ¿verdad? Estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento que recorrió, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesucristo, hermanos, se acuerdan que Cristo murió y resucitó al tercer día? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días estuvo Jesucristo con los apóstoles aquí en la tierra? 40 días. ¿Sí?
Pero la palabra Pentecostés viene de la palabra penta, que tiene que ver con el número de días 50. Nosotros no vamos a ir ahorita a Levítico ni a todo eso porque perderíamos el tiempo. O sea, no es nuestro estudio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que después de que Jesucristo ascendía al cielo, cuando están viendo los apóstoles a Jesucristo cómo se eleva y que el ángel se les aparece, dice, varones galileos, ¿se acuerdan de esto? Que están viendo. Pero Jesucristo les da la instrucción y les dice, no se vayan de Jerusalén ni esperen la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, 10 días exactos después de que Jesucristo asciende al cielo, es el derramamiento del Espíritu Santo cuando se cumplen los 50 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el cielo? En el momento en que los apóstoles reciben y aquellas personas reciben el don del Espíritu Santo, Jesucristo está siendo entronizado en ese momento en el cielo. Esto responde a aquella pregunta, ¿se acuerdan? Nosotros sabemos que en 1800 entró Jesucristo en el lugar santísimo, en 1844. Pero ¿cuándo entró en el lugar santo? ¿Se acuerdan que esa pregunta? Bueno, en ese momento. En ese momento Jesucristo es entronizado en el cielo, se acepta su sacrificio como suficiente y entonces Jesucristo reclama la promesa a su Padre del Espíritu Santo y entonces es enviada a los apóstoles. ¿Estamos entendiendo? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban ¿cómo? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en esa ocasión fue algo increíble. Para empezar, el evento que Dios dice que un estruendo fuerte. Después dice que unas lenguas como de fuego se posaron en cada uno de los que estaban ahí presentes. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo les enseñó a hablar idiomas que ellos no conocían. ¿Quién de los que está aquí sabe hablar inglés al 100%? ¿Arameo? ¿Hebreo? ¿Persas? Idioma de los persas, idioma de los elamitas. Bueno, el Espíritu Santo, según lo que dice la Escritura, hermanos, capacitó a estos hombres para que estos hombres pudieran hablar esos idiomas de una manera perfecta. Por eso el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Durante algún tiempo, hermanos, muchos creyeron que el Espíritu Santo, o sea, estos apóstoles, hablaban en su idioma y el Espíritu Santo hacía que aquellos de cada país oyeran en su propio idioma. Esto es un error. Esto no es así. El Espíritu Santo sí capacitó a los apóstoles y les enseñó idiomas que ellos no sabían. ¿Estamos entendiendo la diferencia? ¿Sí, Marco, entendemos la diferencia o no? Mucho tiempo se pensó, los apóstoles hablaban un solo idioma, hablaron en un idioma, hablaron su idioma normal, pero el Espíritu Santo hacía que todos aquellos de diferentes nacionalidades escucharan el sermón, cada uno en su lengua. No, hermanos. No. Los apóstoles hablaban diferentes idiomas. El Espíritu Santo les enseñó a hablar diferentes idiomas para poder predicar el evangelio a todas las naciones. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y todos estaban atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Saben qué dice el don profético respecto a esto, hermanos?
¿Saben quiénes eran? Para empezar, dice que estaban atónitos, perplejos. Decían, bueno, ¿que estos varones no son galileos? ¿Cómo es que saben hablar elamita? ¿Cómo es que saben hablar libanés? ¿Cómo es que saben hablar en el idioma de Asia? ¿Cómo es que saben hablar en el idioma de Cirene? Árabe. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué significa esto? Estaban perplejos, no entendían. A ver, imagínense ahorita que Marco empezara a hablar en otros idiomas. No como loco, ¿verdad? Porque hay iglesias donde supuestamente reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar cosas que ni ellos entienden, ni los que están ahí con ellos entienden, y luego más aparte se empiezan a revolcar, hermanos, y echar. Eso sí reciben el Espíritu, pero con todo respeto déjenme decirles que es el espíritu del demonio. Porque cuando los apóstoles, la palabra de Dios dice que recibieron el Espíritu Santo, no dice que hicieron nada de esto. Se entendía lo que decían, en ningún momento se tiraron a rodar, en ningún momento hablaban cosas que nadie entendía, sino que entendían cada uno en su idioma, ¿verdad? ¿Saben quiénes eran? Aquellos que se burlaban y que decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. ¿Quién creen ustedes que eran? Porque allá había por lo menos en el aposento donde ellos estaban 120 personas, ¿verdad? Que estaban reunidos unánimes. Pero había más, obviamente más personas, ¿verdad? Estos que estaban ahí no recibieron el Espíritu Santo. Por eso no entendían y decían, pues están locos, están, ¿quién sabe qué hablarán? Están borrachos. Eso quiere decir llenos de mosto. ¿Saben quiénes eran estas personas, hermanos, que decían esto? Los sacerdotes y los dirigentes de la iglesia de ese tiempo. Esto ustedes los pueden comprobar. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y Eventos de los Últimos Días capítulo 13. Ahí ustedes pueden ver todo esto que yo estoy diciendo. Los dirigentes de la iglesia de ese tiempo, los que prohibían andar con Jesús, los que prohibían aquellos de Juan capítulo 9 que dijeron, todo aquel que confiese el nombre de Jesucristo lo vamos a expulsar de la sinagoga. Estos eran los que decían, estos están borrachos. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces? ¿Qué era lo que estaba sucediendo entonces en ese lugar? Pedro sabía la respuesta. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque dice que todos estaban atónitos, necesitaban una explicación, qué es lo que estaba pasando. Versículo 15. Porque estos no están borrachos como vosotros piensan, como ustedes piensan, siendo apenas la hora tercera del día. ¿Alguien se acuerda cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. ¿Sí? Son las 3. Se los dejamos de tarea. Versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Fíjense, hermanos, ¿Pedro leía las escrituras? Claro que sí. Y fíjense, lo mismo que cita Pedro es lo mismo que acabamos de leer nosotros en Joel capítulo 2, versículo 28. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí es lo mismo o no es lo mismo? Claro que sí. Y de cierto sobre mis siervos o sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Así que Pedro, inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo, reconoce que la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 se estaba cumpliendo en ese momento. Pero el comentario bíblico adventista que leímos de Joel 2, 28 y 29 dice que en el tiempo de Pedro y los apóstoles solamente se cumplió parcialmente y que al final del tiempo va a venir o tiene que venir, hermanos, un momento en la historia como en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles se derramó el Espíritu Santo
Y fue algo grande, hermanos, fue algo notorio, fue algo que dejó atónitos a muchos. Pero por más increíble que haya sido el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la profecía dice que en la lluvia tardía, en el derramamiento del Espíritu Santo posterior, hermanos, todavía va a ser mucho más abundante. Por eso en nuestra cita bíblica de Oseas dice que estamos conociendo a Dios y lo vamos a seguir conociendo. Y en Joel capítulo 2 versículo 23 dice que fue dado el Espíritu Santo moderadamente. Al final del tiempo va a ser muchísimo más grande este evento y muchísimo más abundante el derramamiento del Espíritu Santo, lo que se conoce como la lluvia tardía. Fíjense, sí, a las 9 de la mañana ya investigaron por ahí cuál era la hora tercera, ¿verdad? Es imposible que estuvieran borrachos siendo tan temprano, ¿verdad? Escuchen qué dice esto, el comentario bíblico adventista respecto a Hechos capítulo 2. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, fíjense con qué tiene que ver. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿De qué está hablando Juan? Del capítulo 18 de Apocalipsis, del mensaje del cuarto ángel. Hermanos, el mensaje del cuarto ángel se va a dar cuando ya se haya recibido la lluvia tardía. La lluvia tardía es lo que va a preparar a la iglesia, la que va a preparar al pueblo para que pueda dar ese mensaje con mayor poder. Por eso dice la profecía que la tierra va a ser alumbrada con la gloria del cuarto ángel, porque quien anuncie ese mensaje, ese último mensaje, ya va a estar ya va a haber recibido el Espíritu Santo. Por eso, si ustedes ven, en el día del Pentecostés, con el puro sermón de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Hermanos, ¿saben que las personas que se convirtieron en el tiempo de Pedro no eran personas nuevas? No eran personas que acababan de escuchar el mensaje. ¿Saben que las personas que se convirtieron fueron las mismas personas que gritaban crucifícale? Eran las mismas personas que habían dado su visto bueno, libera a Barrabás, a Jesús no lo queremos. Pero cuando escucharon el sermón de Pedro que les dijo, ustedes mataron al dador de la vida por hacerle caso a sus dirigentes. Yo espero que todo esto lo asocien con lo que está pasando y con lo que va a pasar al fin del tiempo. Esos eran los que habían crucificado a Cristo, por eso dice que se compungieron de corazón. Les dolió en su corazón, nosotros matamos al autor de la vida. Varones, hermanos, entonces, ¿qué haremos? Bautícese cada uno. Hermanos, así como en el día del Pentecostés, con un puro sermón se convirtieron 3,000. Cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo al final del tiempo, y el cuarto ángel alumbre la tierra con su gloria, hermanos, se van a convertir por miles. Hoy personas que tú ves que no quieren, hoy personas que tú ves que rechazan al dador de la vida, al autor de la vida, personas que hoy están siguiendo a sus dirigentes, que están en apostasía. Hermanos, puede ser, por la gracia, por la misericordia de Dios, que en aquel tiempo con los sermones de aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo y que han recibido la lluvia tardía, se puedan arrepentir y se puedan convertir. Por miles, así lo dice la palabra inspirada. Ahorita vamos a ver algunos textos. Dice, la tierra fue alumbrada con su gloria, entonces como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre
en su propio idioma, así como el día del Pentecostés, ¿verdad? Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle y puede tocar los labios. Y miren cómo qué bueno es Dios, hermanos. Cómo Dios acomoda todo, ¿verdad? Y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que va a suceder en aquel tiempo? Grandes milagros, grandes cosas van a suceder. Esos que dicen, es que yo no sé hablar, ¿verdad, Carmen? Es que yo no sé. Es que a mí se me dificulta. Es que a mí me da miedo. Si tú desde hoy, escucha bien, y los que me están viendo, si tú desde hoy estás recibiendo la lluvia temprana y dejas que el Señor te prepare, desde hoy puedes recibir la lluvia tardía. Y entonces tu lengua se va a soltar. Ya no vas a decir no sé, ya no vas a decir me da miedo, sino que con el poder del Espíritu Santo vas a predicar el mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel. ¿Te gustaría? Tienes que, y tengo que recibir la lluvia temprana hoy. Ahorita vamos para allá, ¿eh? Se desatará la lengua del tartamudo y los tímidos, ¿o ven? Los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Y después viene la petición, ojalá esa sea la petición de nuestro corazón. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que podamos ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta se derrame. Amén. Amén, amén, hermanos. ¿Ya nos va quedando un poquito más claro esto? Gracias a nuestro Dios, miren. Ahí citó el libro de Apocalipsis, pero vamos a guardarlo para el final. Ahí dio solamente un toque, ¿verdad? Vamos a ir al libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. No lo voy a leer todo porque es demasiado y el tiempo no nos da, ¿verdad? Pero voy a leer solamente unos pasajes. Creo que con la ayuda de Dios, las bases que ya pusimos con la información que dimos, ya podemos entender lo que va a ir diciendo el libro, ¿verdad? No estoy citando hechos en la Biblia. Estoy citando un libro del don profético de la autora Elena G. de White que se llama Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 5, que tiene por título El don del Espíritu. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Hermanos, hoy hablamos a la gente, hoy repartimos libros, hoy hacemos esto, hoy hacemos lo otro, ¿y qué? Nada, ¿verdad? Quiere decir que nos falta algo. ¿Qué será? El Espíritu Santo, hermanos. De nada nos sirve, y discúlpenme, hermanos, de nada nos sirve repartir 3, 10, 15, 100 libros si no tenemos el Espíritu Santo. Solo por contestar aquí 20. Hermanos, de nada nos sirve. El servicio a Dios no solamente es repartir libros. El servicio a Dios es muchas cosas más. Atender a los enfermos, ayudar al necesitado. No tomar solamente el sábado para hacer las cosas de Dios, sino en la semana también.
tomar de mi tiempo para servir a Dios. Se puede robar el servicio a Dios de muchas maneras, además, no solamente por no repartir un libro. La iglesia, ¿qué pasó? Estamos viendo qué sucedió en el tiempo del Pentecostés. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas, fíjense hermanos, los apóstatas se reconvertían. ¿Por qué dice se reconvertían? Oh, fíjense hermanos, por eso yo tengo fe, porque para Dios nada es imposible. Que nuestras familias, mis hermanos, Esmeralda, Gabriel, Ignacio, ¿verdad? Y tus familias, que un día conocieron y que hoy por hoy no quieren nada. Yo tengo esperanza de que un día el poder del Espíritu Santo los vuelva. Esos apóstatas, yo soy tal vez, o yo no sé si fui o soy uno de ellos, pero el Espíritu Santo tiene el poder de reconvertir, ¿verdad? A todas esas personas que lamentablemente han o hemos caído en las garras del enemigo. Se reconvertirán los pecadores, se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos, y ahora escuchen, algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Eso fue lo que sucedía allá. Pero si dice que al final del tiempo, lo que va a suceder al final va a ser más grande. Hermanos, si estas cosas que pasaron allá nos sorprenden, ¿qué cosas no irán a pasar con el derramamiento del Espíritu Santo? El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. Dicho sea de paso, para nuestros hermanos católicos romanos y para los que han escuchado que el Papa es el representante de Cristo, hermanos, eso es mentira. Eso es invención del hombre, es invención de Satanás. El único representante que tiene Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. No hay otro. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyan a los hombres sobre la tierra, sino la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Por eso decía yo al principio, hermanos, estos estudios parece que ya no se dan, parece que ya no son importantes porque ya no se dan, pero más bien dice, no es apreciado debidamente, hermanos, este don precioso que Dios nos quiere dar. Si todos lo quisieran, escuchen bien esto, hermano. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿por qué? El Padre ya dio el visto bueno al sacrificio de su Hijo. El Hijo reclamó el Espíritu Santo como la promesa que había dado. Ya le dio a aquellos que sí quisieron. Entonces, ¿qué esperamos? Dice que solamente es cuestión de querer. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual. No se piensa en poco, no se ven ganas, ni se sabe, ni se habla. Mejor es hablar de la mamá el día de la mamá, ¿verdad? Es más importante celebrar el día de la madre que... ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo estamos? Hay oscuridad espiritual, sequía espiritual, decadencia y muerte espiritual. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? Pregunta. ¿Por qué no hablamos de él? Oremos por él y predicamos respecto a él. O sea, son preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven. Y atención a esto. Aquí dice a los que quieren, ¿verdad?
Pero si hay una persona que quiere y no le sirve, pues no se lo va a dar. Hechos lo dice, el Espíritu Santo solamente se da a quien obedece. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. De hecho, en la palabra de Dios así dice Jesucristo, ¿se acuerdan? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas. Pero cuando tú vas al paralelo, dice, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios. Ahí estamos viendo las condiciones. ¿Se acuerdan de las preguntas que hicimos al principio? ¿Qué es la lluvia tardía? ¿A qué se asemeja? ¿Quién la puede recibir? ¿Para qué sirve? Aquí están respondiendo todas esas preguntas. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios donde quiera que esté. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. Estoy saltándome, hermanos, porque no podemos leerlo todo. Pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. O sea, si tú estás esperanzado, si tú y yo estamos esperando a que venga la lluvia tardía para que sea transformado y cambie ahora sí, hermanos, tenlo por seguro que nunca va a llegar. Porque al igual que la ilustración de la planta, tienes primero que recibir la lluvia temprana. Y la lluvia temprana se recibe día con día. Por eso dice aquí, los miembros de iglesia de Dios dice, pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. A la lluvia tardía se le llama gracia adicional. Hoy, día a día, podemos recibir gracia, pero cuando venga el tiempo especial, necesitamos recibir esa gracia adicional, que es el Espíritu Santo, que se le llama la lluvia tardía, para poder subsistir en ese tiempo de necesidad especial. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Y ahora escuchen, mañana tras mañana, cuando los heraldos del evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. O sea, los está llenando día a día de lluvia temprana. Cada día, cada mañana que los obreros de Dios se arrodillan delante de Él, reciben una porción del Espíritu Santo. Y si hoy nosotros no hacemos esto, no esperemos recibir la lluvia tardía, hermanos, porque no estamos preparados. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, escuchen, hermanos, al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. No colaboradores, hermanos, y discúlpenme, pero se nos tiene que quitar esta idea de la cabeza. No colaboradores con Dios solamente para dar libros, no. Colaboradores con Dios en todas las tareas diarias de nuestra vida, en el trabajo, en el camino, en el camión, en donde quiera que andemos. Con nuestro testimonio, con una palabra, con cortesía, con amabilidad. ¿Me doy a entender? ¿De qué sirve que yo no tenga nada de esto y estoy reparte libros? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? ¿Qué capítulo estábamos leyendo, hermanos? Capítulo 5. También en el capítulo 4, ustedes pueden encontrar algunas cosas interesantes.
Ahí van a encontrar en el capítulo 4 de Hechos a los Apóstoles lo que dijimos hace un momento, cómo Cristo ascendió al cielo, cómo recibió el poder, cómo reclamó el Espíritu Santo. No lo vamos a ver por causa de tiempo. Ahora vamos a trasladarnos, hermanos, a eventos de los últimos días, capítulo 13, ahora sí. Y vamos a ver otras cosas interesantes que ahí aparecen. Hermanos, nadie se ha hecho bola, no nos hemos, todo está clarito, todos se están entendiendo. Dice así, la promesa, ahora sí nos vamos como más a inclinar, ya vimos la lluvia temprana, ya vimos que fue ahí en el Pentecostés, vimos las grandes cosas que sucedieron y hemos visto algunas pinceladas de lo que va a suceder en el fin del tiempo. Ahora de lleno nos vamos a meter en la lluvia tardía. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que necesitamos saber, dicho sea de paso. Pues se los voy a decir desde ahora. La lluvia tardía, hermanos, tiene que ver con el tiempo de angustia. Tiene que ver con las plagas. Tiene que ver con la ley dominical. El Espíritu Santo, la lluvia tardía se va a dar para poder dar el fuerte clamor y para poder soportar los tiempos difíciles. Y nosotros por las profecías y por lo que estamos viendo en el gobierno de Donald Trump, acaba de morir un papa, se ha elegido León XIV, ¿verdad? Que hemos visto por ahí de su encíclica Novum Renovarum, que tiene que ver con la preocupación por los trabajadores, y que León XIII propuso un día para los trabajadores de descanso, que era el domingo, y ahora este Papa León XIV quiere seguir con esa misma línea. Y entonces se ha dicho, ¿verdad? Donald Trump, como protestante, pues también va a impulsar el domingo de la mano de León XIV, ¿verdad? Y entonces va a venir en la prohibición de la libertad de conciencia para todos aquellos que guardan el sábado. Los que hemos estudiado estos temas me están entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso, con la ayuda de Dios, vi, hermanos, conveniente hablar sobre esto, porque estamos a la vuelta de la esquina de la gran tribulación, estamos a la vuelta de la esquina de la ley dominical, estamos a la vuelta de la esquina del sellamiento, estamos a la vuelta de la esquina de la ley dominical, ya dije, ¿verdad? Y de todos estos eventos finales. Pero sin el Espíritu Santo, hermanos, sin la lluvia tardía no vamos a poder pasar esos tiempos. Tal vez es lo que decía nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Bueno, ¿de qué sirve saber de bestias? ¿De qué sirve de esto, del Papa? Y bueno, ¿de qué sirve? Bueno, ahora la preparación, ¿verdad? Para afrontar, si es que Dios nos deja vivir esos tiempos. La promesa de la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Fíjense, ahí está bien clarito. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Ahí está clarito, ¿verdad? Lo que es la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor. Fíjense, no dice habrá en el pueblo del Señor. ¿Entendemos la diferencia? Voy a volver a repetir. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor. No dice habrá en el pueblo del Señor. ¿Entendemos la diferencia o no? O sea, no va a haber esto en todo el pueblo. Entre algunos solamente.
antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. O sea, no todo el pueblo del Señor va a tener ese avivamiento, solamente unos cuantos, igualmente que en el día del Pentecostés. No todo el pueblo judío recibió el Espíritu Santo y se restauró, solo algunos. Los que estaban unánimes y los que estaban de dirigentes, ellos no. ¿Qué es lo que fue? Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre su pueblo. No dice así. Sobre su iglesia, tampoco dice así. Sobre sus hijos. En el tiempo del fin, hermanos, ya Dios no se va a fijar en una iglesia. Dios no se va a fijar en un hombre. Se va a fijar en aquellos que son fieles, en aquellos que obedecen, como en el tiempo del Pentecostés primero. No vino por pueblo, no vino por los judíos, no vino por el pueblo escogido, sino que vino a aquellos que aceptaban a Jesucristo como su Salvador, nada más. Por los fieles, en pocas palabras. Eventos de los últimos días, capítulo 3. La lluvia tardía. Ya vimos qué es la lluvia tardía. A ver que alguien me diga qué es la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu Santo al final del tiempo, que capacitará a su iglesia para dar el fuerte clamor. Miren, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. ¿Para qué va a servir la lluvia tardía? Para dar poder a la fuerte voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿Cómo ven? El Espíritu Santo va a ser derramado para que el fuerte clamor, el mensaje del tercer ángel se dé con voz potente, la tierra sea alumbrada con la gloria, el mensaje del cuarto ángel, y para cuando las 7 plagas estén cayendo, los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, tienen la lluvia tardía y puedan sobrevivir en ese tiempo de angustia. ¿Y se imaginan a alguien que no tenga el Espíritu Santo en ese tiempo, hermanos? ¿Qué va a pasar? Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados, así como Pedro, hermanos. Con el sermón de Pedro se convirtió en 3,000 al final del tiempo, los que tengan el Espíritu Santo. Los que hayan recibido la lluvia tardía van a predicar el mensaje del tercer ángel y miles van a ser los que se van a convertir. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, porque primero estaban muertos, primero el mensaje no tenía poder, pero dice, pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía. Hermanos, cuando tú veas o cuando veamos, y ojalá podamos ser parte de esto, porque hemos llegado a los fines de los siglos, y que tú veas que están predicando el mensaje potente del tercer ángel, y tú piensas que aquellos están locos, que aquellos son unos extremistas, que aquellos son unos disidentes, que aquellos son unos fanáticos, tal vez no has recibido el don del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe, ¿quieres recibir más del Espíritu Santo? ¿Qué tienes que hacer? Mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas. ¿De qué sirve haber venido a la iglesia? ¿De qué sirve haber tenido un cargo? ¿De qué sirve dar el diezmo? ¿De qué sirve haber repartido 1000 conflictos de los siglos, hermanos? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo?
Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. ¿Cómo ven? Para poder recibir la lluvia tardía, hermanos, tenemos que recibir la lluvia temprana. ¿Y cómo la recibo? ¿Quieres recibir la lluvia tardía? Tienes que recibir la lluvia temprana primero. ¿Cómo la recibes? Día a día. Con oración ferviente. ¿Y cómo más? Alguna vez ya lo leímos. Escuchen. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, todas las oportunidades cuando se trabaja personalmente por las almas son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, ahorita que tú y yo vamos a tener oportunidad de llevar un libro, de hablarle a la gente, tú no sabes que estás recibiendo la lluvia temprana. Estás recibiendo la gracia del Espíritu Santo de Dios y te está preparando para que cuando llegue el tiempo puedas ser apto de recibir la lluvia tardía. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro. Fíjense, hermanos, no caigamos en ese error. Oh, sí va a venir un día en que va a llegar la lluvia tardía, hermanos, cuidado. Ah, la estoy esperando, aquí la seguiré esperando, pues te vas y nos vamos a quedar esperando. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, hermanos, no hay que esperar. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando para concederlo. Fíjense, hermanos. Pero hay un problema. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor. Pensamos que yo creo que pedir esto es como, ay, no soy digno, no lo molesto, ¿verdad? No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? El Señor quiere que le importunemos con este asunto. Si estás esperando a que seas digno, hermano, importúnalo como estés, como seas. No pienses que Dios se va a enojar. Dice, el Señor quiere que lo importunemos. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Vi que nadie podría participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo. Fíjense, ahí están otras instrucciones. El egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Todo el que no haya triunfado sobre esto, hermanos, o no hayamos triunfado sobre esto, no vamos a poder recibir la lluvia tardía. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Hoy en la iglesia te dicen que no. Hoy en la iglesia te dicen, no, tú no puedes hacer nada, deja que Jesucristo. Hermanos, pues ahí te vas a quedar esperando. Dice que nos toca a nosotros, obviamente con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, remediar los defectos de nuestro carácter. Nos toca a nosotros limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Fíjense, tal vez por eso Satanás nos tenga como nos tiene, porque no hay nada que tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia caída y una congregación impenitente.
Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito. ¿Has intentado dejar tal o cual pecado? ¿Has intentado orar? Ahora sí voy a leer, ahora sí voy a orar, ahora sí culto familiar, ahora sí vamos a leer un libro y no lo has logrado. ¿Sabes por qué es? Porque lo has querido hacer con tus propias fuerzas. Pero ¿qué dice el Señor? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo que nos falta es el Espíritu de Dios. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. Idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. O sea que viéndolo de esta manera, el bautismo con agua, pues es importante, ¿verdad? Es una cosa y tiene su lugar, pero el bautismo con el Espíritu Santo, por eso se acuerdan que Pablo llegó a aquellos y les dijo, oye, ¿fueron ustedes bautizados con el Espíritu Santo? Pues estamos igual, hermanos, ni sabíamos. ¿Y entonces qué hizo Pablo? Dice que los volvió a bautizar y entonces recibieron el don del Espíritu Santo. Ojalá esto se pueda hacer realidad en nosotros también. Esperamos ver que se revive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Hermanos, puede ser que la lluvia tardía ya esté cayendo sobre algunos, sobre muchos, y tú y yo ni cuenta nos damos. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibimos ni lo recibiremos. Hermanos, qué triste y qué preocupante. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. ¿Cuántos adventistas, hermanos, estamos engañados con esto? Ya vendrá el tiempo que el Espíritu Santo nos despierte. Ya vendrá el tiempo en que el Espíritu Santo, cuando venga la lluvia tardía, entonces ahora sí voy a salir a predicar. Hermanos, ahí nos vamos a quedar en las tinieblas. Porque debe haber una preparación, así como en la ilustración. Deben de recibir la lluvia temprana, debemos de recibir la lluvia temprana, para que cuando venga la lluvia tardía, entonces pueda encontrar algo y pueda entonces dar fruto para la siega. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Y miren, vamos rapidito, hermanos, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, ¿verdad? ¿Verdad que antes no asociábamos capítulo 18 de Apocalipsis con la lluvia tardía? Pues miren, ¿qué dice Apocalipsis 18:1 solamente? Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Acuérdense que el libro de Apocalipsis está hablando simbólicamente y un ángel representa ¿qué? Representa a aquellos que van a dar el último mensaje de amonestación. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, no son ángeles literales que van a venir a dar ese mensaje. Representan a aquellos que se han puesto a disposición del Señor y van a dar estos mensajes. Igualmente el mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? Después de estas cosas vi otro ángel, un movimiento, cierto grupo de personas que teniendo gran poder, ¿cuál es ese gran poder? El Espíritu Santo, hermanos. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, o sea, el mensaje final
se va a dar con todo el poder del Espíritu Santo, que la tierra, no va a haber ningún lugar sobre la tierra que no escuche el último mensaje de amonestación. Comentario bíblico adventista comentando sobre esto: las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Si esto de que pronto se cumplirán ya tiene escrito más de 100 años, ¿cuán más pronto se cumplirán ahora? ¿Verdad? Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. Ahora escuchen: el Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados. Fíjense, no dice a los seres humanos que pertenezcan a una organización, a los seres humanos que pertenezcan a la iglesia verdadera, no. En este tiempo se acabó eso. Solamente hay hijos de Dios y hijos del diablo. Solamente hay obedientes o desobedientes. Solamente hay consagrados y no consagrados. El Espíritu del Señor bendecirá. Ahora, ¿se acuerdan cuándo se cumplió la profecía de Joel capítulo 2? 28 y 29. ¿Cuándo se cumplió? En Hechos 2. Pero ¿cuándo se va a volver a cumplir? Escuchen. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y en acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. ¿En dónde es donde dice que niños y niñas profetizarán y viejos y ancianos? En Joel. Y acá dice que en el mensaje del cuarto ángel, niños y niñas. Entonces, en el mensaje del cuarto ángel se va a cumplir la profecía de una manera completa de Joel. En el Pentecostés se cumplió nada más parcialmente, pero en el capítulo 18 de Apocalipsis se cumple de una manera completa, hermanos. Por eso hace alusión a que los niños, a que las niñas, a que los seres humanos consagrados van a llenar la tierra del conocimiento de Dios. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Ahí se va a cumplir, hermanos. No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. Toda la tierra será llena con la gloria de Dios. Hermanos, ¿estamos entendiendo esto? ¿Cuándo se va a cumplir la lluvia tardía? No sabemos el tiempo exacto, pero ya está cayendo. Y podemos saber que antes de las plagas, antes de la ley dominical o por ahí en ese tiempo, tenemos que recibir la lluvia tardía, porque es la que nos va a preparar para vivir ese tiempo y para dar el fuerte clamor como debe de ser. Termino con una cita y se acaba este estudio, hermanos. Debemos mantener limpio nuestro templo, que es el cuerpo. Se dice de esta manera para entender: mantener limpio el recipiente y ponerlo boca arriba. Tú no hagas nada, hermano. Tú solamente quita de tu mente, de tu corazón, toda contaminación y ponte dispuesto, voltea hacia arriba, dispuesto, volteando a ver a Dios. Y miren, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Fíjense, qué bueno que el Espíritu de Dios aclare esto. Porque a lo mejor alguien de aquí va a salir: ay, la lluvia tardía, ay, si no la recibo, ay, es que, ¿qué hago? Tranquilos, solamente limpia tu recipiente y ponlo boca arriba. Eso es lo que tienes que hacer. No te preocupes por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial. Y perseverar en oración. Ojalá esta oración, hermanos, podamos aprenderla y podamos decírsela a Dios. Fíjense cuál es.
haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso, que se une con el tercer ángel, brille en mí, Señor. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Al buscar hacia Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándoles, dándoles de su gracia. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Amén.